Hola a todos, espero que estén más que bien. Como dice el título de la portada, nos reconoceremos en el cielo una vez que seamos salvos. Me voy a poder reencontrar con padre, con mi hermano, con mi amigo, con personas que fueron parte de mi vida, que amo y que anhelo estar con ella y poder abrazarla una vez más, reconocerla. Bueno, esto más que un estudio bíblico, por llamarlo de alguna manera, es una reflexión, porque en la realidad no existe en la escritura ninguna palabra que afirme ni que niegue uno u otro punto de vista. A la pregunta que se hacen muchos, ¿nos vamos a reconocer? Y ahora vamos a ver juntos a dos pastores con versículos bíblicos donde ellos exponen lo que a ellos les parece que dice la escritura. Vamos a analizar ese punto. En la realidad no vamos a hacer un estudio profundo de esos versículos en sí, sino que quiero llevarlos a una reflexión un poquito más profunda, y de seguro también voy a dar mi punto de vista. Bueno, con relación a esa pregunta, nosotros no tenemos pasajes bíblicos que claramente nos digan sí o no, pero hay algunas cosas en la Biblia que nos llevan a creer firmemente que sí, que lo vamos a reconocer. Por un lado, comencemos con la parábola o la historia real, porque para algunos esto que voy a mencionar es una parábola y para otros como nosotros una historia. La historia o el relato acerca de Lázaro, el pordiosero, y el joven rico. Cristo habla o usa esa historia, o aún si fuera una parábola, y nos dice que el hombre rico se fue al Seol, al Hades, y Lázaro se fue al seno de Abraham. Y allí una conversación que el hombre rico sostuvo con Abraham, donde le dice que le permita enviar a alguien de ahí, de donde él estaba sufriendo, a sus 5 hermanos, porque ellos no conocían de esa vida de condenación que le esperaba, para que les sirviera de advertencia. Entonces tú puedes ver que esa persona que está en el Hades, en esa historia, tiene conocimiento todavía de que él tenía hermanos en la tierra y quería que les advirtiera a esos hermanos. Eso sería un pasaje que nos informa algo acerca de hasta dónde, cuando entramos a la vida eterna, tenemos conciencia o no de si teníamos o tenemos aún familiares. Por otro lado, cuando Cristo muere y resucita, Cristo resucita con un cuerpo que tenía diferencias obviamente con el cuerpo anterior, porque podía aparecer y desaparecer en cualquier momento, como vemos en algunos de los relatos. Pero por otro lado, nosotros sabemos que Cristo tenía un cuerpo parecido, sino igual en un sentido en apariencia física, a su cuerpo anterior, porque los discípulos pudieron reconocerlo. Un día en la playa, él fue reconocido cuando él estaba cocinando pescado para los discípulos. En otra ocasión, cuando él se sentó con ellos a la mesa y comió y de repente luego se desapareció, pues obviamente ellos pudieron reconocer la imagen del Dios o del Cristo resucitado. Entonces nosotros creemos que nuestros cuerpos tendrán una imagen similar a como ellos lucen hoy, y que por consiguiente nosotros podemos reconocer a aquellos que fueron mis familiares en el pasado. No habría ninguna razón para pensar que no vamos a reconocer o no vamos a tener memoria de nuestros familiares una vez estemos en el cielo, porque nosotros al contrario vamos a ganar más conocimiento en el cielo que lo que tenemos ahora. Ahora, nosotros pudiéramos pensar, si es así, no nos va a doler mucho el hecho de saber que hay familiares y amigos en la condenación que no están con nosotros, porque si es así, el cielo no va a ser un lugar de gozo. Pero yo creo que nosotros vamos a adquirir conocimiento nuevo de parte de Dios que nos va a permitir entender por qué nuestros familiares no están en gloria, están en condenación, y eso estará bien con nosotros precisamente porque nosotros vamos a sentir y a probar todo lo que Dios ha aprobado, todo lo que Dios ha permitido, todo lo que Dios ha orquestado, y por tanto no creo que eso va a resultar en dolor para nosotros, reconociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces yo creo que definitivamente al ganar conocimiento, al entrar al cielo, con más razón para nosotros reconocer a nuestros familiares y nuestros amigos. Bueno, como pudimos escuchar recién a Miguel Núñez, un pastor de sana doctrina, él expone la historia o la parábola del rico y Lázaro, que todos ya conocemos, ustedes la pueden leer. Acá les dejo el versículo, el capítulo, y acá podemos ver que habla del rico Lázaro, que tienen una charla y demás, como ustedes escucharon. El tema es que no habla del reconocimiento de aquel que ya estaba en el seno de Abraham. Acá el detalle importante que tenemos que tener en cuenta, que el que tenía memoria era quien estaba en el Hades, quien había sido condenado, y no aquel que estaba descansando en el seno de Abraham, que había sido salvo. Por lo tanto, es un ejemplo erróneo, porque es obvio que las personas que van a ser condenadas van a tener conciencia, porque para ser juzgados uno tiene que tener conciencia de lo mal que hizo las cosas para llegar a esa instancia. Las personas van a ser conscientes, por eso que van a sufrir doblemente, porque podrían haber evitado, y por rechazar al Hijo de Dios, por rechazar la fe, van a estar en esa condición de sufrimiento eterno. En este capítulo, por lo menos,
menos no habla de la memoria o de la conciencia de Lázaro. No digo que vamos a estar inconscientes, pero no habla específicamente de eso que algunas personas defienden. Tenemos que leer y entender el contexto y entender bien la historia y no agarrar lo que a nosotros nos parece para que podamos entenderlo. Y después más adelante él expone cuando Jesús se le aparece a los discípulos en diferentes lugares. Tampoco se puede poner como un ejemplo de porque lo reconocieron a Jesús por intuición o porque se parecía o por cosa alguna nos vamos a reconocer en el cielo. Yo no lo niego, pero tampoco puedo afirmar por estos capítulos o versículos. Tenemos que entender esto. Era necesario que reconocieran a Jesús porque ellos debían ver la obra terminada. Ellos necesitaban ver la obra terminada, que realmente había muerto, había sido crucificado y había resucitado. Era necesario, era una profecía que Jesús había dado y que tenía que cumplirse. ¿Cómo se cumple? No solamente con palabras, sino con hechos. Entonces los discípulos tenían que reconocerlo. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Salazar. Verdaderamente no lo conozco, lo tomé solamente como ejemplo porque dio varios pasajes bíblicos y él comienza afirmando algo. Vamos a escucharlo. ¿Nos reconoceremos en el cielo? Por supuesto que sí. El Antiguo Testamento dice que cuando alguien muere, es reunido con los suyos. No nada más eso, sino que además, cuando el hijo del rey David murió, David mismo dice que se volverán a reunir, hablando de cuando él muriera. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo dijo a sus discípulos, tras la cena de la Pascua, que en la vida eterna se reuniría con nosotros y volvería a probar el fruto de la vid en nuestra compañía. Una evidencia más de que nos reconoceremos en el cielo es que cuando los apóstoles estuvieron con Cristo en el monte de la Transfiguración y vieron a Moisés y vieron a Elías, los reconocieron. Esto nos indica que reconoceremos incluso a aquellos que no conocíamos, de tal forma que podremos tener comunión con Adán y Eva y Enoc, Noé, Moisés, Esther, Elías, Pablo y tantos más. En Primera de Tesalonicenses, Pablo alienta a los creyentes con estas palabras, diciendo que nos reuniremos con los creyentes que hayan muerto antes que nosotros y estaremos con el Señor para siempre. De manera que todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Dios y Salvador, tendremos una eternidad maravillosa en compañía de todos los santos y en la eterna presencia gloriosa de nuestro Rey y Salvador. Bueno, como pudimos ver, él afirma que nos vamos a reconocer y los primeros dos ejemplos que pone es que la Biblia dice que vamos a estar juntos con los nuestros y el otro es el de David cuando su hijo muere, que él estaba ayunando y deja de ayunar y cuando deja de ayunar dijo: yo no voy a poder traer a mi hijo de vuelta, pero yo voy a poder ir a él. Los niños son salvos por su inocencia, más allá de su pecado original que todos tenemos. Una criatura no comete pecado. Aclaración. Todos nacemos pecadores, por lo tanto, Dios decide salvar a los niños, no por merecimiento de inocencia, sino porque en su gran misericordia Él decide salvarlos. Como está escrito, la salvación es un don de Dios. Y David sabía de eso y sabía que se iba a reencontrar con él, pero no habla de un reconocimiento, solamente de algo obvio. Es obvio que los cristianos, los que creemos en Jesucristo como único Señor y Salvador, nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares en la fe, nos vamos a reencontrar. Vamos a estar nosotros, la iglesia toda, juntos. Pero acá no está hablando de que va a reconocer a su hijo en el cielo. Es un pequeño detalle que tenemos que entender. No estoy negando, yo siempre quiero que entiendan que no niego el reconocernos. Bueno, también agrega otro versículo donde Jesús dice que va a estar con nosotros brindando. No sé qué tendrá que ver con reconocernos en el cielo, pero es obvio que vamos a estar con el Señor y que vamos a brindar con Él. Este pasaje bíblico lo usan muchos porque los discípulos reconocieron a Elías y Moisés. Claro que ellos no lo conocían, fueron de otro tiempo. Pero acá, en esa especie de visión que tuvieron, de acontecimiento sobrenatural que ellos presenciaron, más allá del miedo y de que la Biblia dice que no sabía lo que hablaban por el temor que tenían, fue un acontecimiento sobrenatural, que era necesario que ellos reconocieran esas dos personas tan importantes en la Escritura, pero porque el Señor quería darles el mensaje del padecimiento que Él iba a pasar y de la resurrección, la cual los discípulos todavía no estaban entendiendo del todo. Pero creo, en mi humilde entender, que no está hablando de un reconocimiento en el cielo. Ellos lo reconocieron porque así era necesario que pasara. Y si así fuera que nos reconozcamos, está bien, estaría buenísimo, sería
sea, ¿qué tiene de malo? El tema es que la Escritura no está hablando de reconocernos, simplemente Pablo acá está alentando a que un día todos aquellos que padecemos por el nombre de Jesús, los que padecieron por el nombre de Jesús antes que nosotros, un día vamos a estar todos reunidos porque todos estuvimos en la misma fe, en la misma esperanza, en el mismo espíritu, y gracias al sacrificio de nuestro Señor vamos a estar todos reunidos en un mismo lugar para vivir eternamente con Él. También tenemos otros versículos que podemos poner que por ahí nos dicen todo lo contrario, pero también estaríamos sacando de contexto. Si citamos Isaías 43:18, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Podemos también citar Isaías 65, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Fíjense que está hablando de la memoria y del pensamiento, que ya no habrá más memoria de las cosas viejas. Podemos citar también 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. No vamos a tener memoria porque dice esto de lo pasado. Podemos citar también Apocalipsis 21 del 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Acá está hablando, las cosas viejas pasaron. Si quiero sacar de contexto, digo: sí, ¿vieron? Acá dice que no vamos a tener más memoria, que las cosas viejas pasaron, que no vamos a recordar más nada, que no vamos a recordar a nuestros familiares. Yo no sé cómo va a ser, no puedo afirmar ni por sí ni por no. Y ahora viene la reflexión de todo esto. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿va a tener algo de malo que nos reconozcamos o que no nos reconozcamos? Yo, si tengo que pensar en reconocernos, sería algo maravilloso, porque yo soy una persona que perdió un hijo, perdió un padre, perdió una sobrina de 6 años, y ¿qué más quiero que reencontrarme con ellos? Y creo que a cada uno de nosotros nos pasa eso. Ahora la otra pregunta que deberíamos hacernos es: ¿dónde está nuestra fe y dónde está nuestra esperanza? ¿En encontrarnos con seres queridos o en estar eternamente con nuestro Señor? Esa es la reflexión y lo que nos debemos preguntar. ¿Para qué quiero mi salvación? ¿Para reencontrarme con aquel que perdí? ¿Para volver a estar con Él? Esa es mi felicidad, esa va a ser mi eterna felicidad. Entonces no entendimos nada de lo que es la salvación y reconciliarnos con Dios. No entendimos nada del sacrificio de Cristo para reconciliarnos con nuestro Creador. No entendimos nada el amor de Dios para con nosotros. No puede ser nuestro pensamiento principal, no puede ser nuestro anhelo principal, no puede ser nuestro deseo principal. El deseo principal de un hijo de Dios es vivir con su Padre, vivir con su Creador, reconciliarse, vivir una vida eterna de placer, sin sufrimiento, sin dolor, y con la reconciliación que habíamos perdido por el pecado. Si yo veo la salvación con el solo hecho de reencontrarme con el perro, con el sobrino, con el abuelo, con mi mamá, con mi papá, con quien fuera, aunque suene un poco chocante lo que estoy diciendo, porque imagínense los familiares, los conocidos, que no vamos a ver, que están condenados, porque todos no van a ser salvos. Por eso que Jesús dijo que debíamos dejar madre, padre, hermanos, esposa, hijos, hijas, todo por Él. Él debería ser lo principal. No es que debemos abandonarlos, no, debemos dejar de tenerlos en el corazón y poner en nuestro corazón la fe en Él, y hacer lo que debemos hacer como creyentes: ser un testimonio, cuidarlos, orar por ellos, predicarles el Evangelio, ser testimonio vivo de la palabra de Dios. Pero solo, en primer lugar, tiene que estar nuestro Salvador. Tenemos que reflexionar también qué es lo que queremos, qué es lo que creemos realmente, si estamos poniendo el foco en las cosas de Dios. Y les doy el último versículo para cerrar esta reflexión. Está en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es la verdad. Fíjense, muchos están preocupados: ¿qué va a ser? ¿Es posible una cosa? ¿Es la otra? ¿Voy a poder reconocer? Y debemos confiar en lo que Dios tiene preparado, que nosotros no lo sabemos ni lo podemos afirmar. Como está escrito: ojo no vio, ni oído oyó. Son cosas que el hombre no tiene la capacidad de saberla ni de entenderla, porque son cosas que Dios preparó para nosotros, y las preparó porque nos ama. Y lo que vaya a ser la vida eterna, que muchos, tampoco está mal preguntarse, yo me pregunto muchas cosas, pero lo malo de todo esto, o lo no correcto, es estar afirmando cosas que nosotros deseamos, cuando en la realidad tenemos que tener plena confianza de que todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que vivimos por la fe, le
reconocemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, todos los días estamos buscando en santidad ser regenerados, ser transformados, luchamos contra nuestra carne y damos el mensaje de salvación para otras personas, lo que tenemos que estar tranquilos es que Dios tiene algo realmente extraordinario. Desde acá les doy un abrazo virtual y nos encontramos en otra ocasión.